Sinceramente, seas heterosexual o homosexual, si tú no estás de acuerdo que dos personas de un mismo sexo se casen, tú no te cases con alguien de tu mismo sexo, pero deja al resto de las personas vivir porque no te están haciendo daño. Para educarse hay que ir a las fuentes correctas. Las fuentes correctas no son las redes sociales. Las fuentes correctas son la ciencia, los libros sobre psicología, psiquiatría. No tienes que estar de acuerdo, en desacuerdo con ellos, sino que todos podemos vivir en respeto y libertad. Hola gente linda, ¿cómo están? Como siempre, gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas preguntas y del que no siempre se habla con claridad, la orientación sexual y la identidad de género. Hoy nos acompaña un gran invitado, él es el psicoterapeuta Roberto Katz. Gracias Roby por acompañarnos, ¿cómo estás? No, muy bien, Caro, gracias por tu invitación. Cuéntanos en qué parte del mundo te encuentras. Ok, mira, yo me encuentro en Orlando, Florida, en la Florida Central. Aquí es donde yo he practicado como psicoterapeuta por los últimos 14 años. Dentro de esos 14 años he estado sirviendo todo ese tiempo, no de forma exclusiva, pero de forma focalizada a la comunidad LGBT+, ¿no? Es parte de mi currículum. No sé si tú te acuerdas, aquí en Orlando hubo una tragedia en el 2016 cuando un establecimiento LGBT sufrió un tiroteo ¿Cómo no? y murieron Claro, terrible. 49 personas, pero aparte muchos heridos. Y obviamente cuando ocurren sucesos como estos, el efecto dominó es terrible. Entonces, en parte la ciudad de Orlando destinó muchos fondos para entrenar a profesionales como yo en trauma. Entonces parte de mi formación es trabajar con trauma, pero ya en los últimos 8 o 9 años trabajé mucho más con clientes que son transgénero. Y ya vamos a hablar de qué es transgénero, pero personas que básicamente tienen ciertas necesidades y ciertos servicios específicos, aparte de recibir psicoterapia, como se le da al resto de la comunidad. Pero eso es más o menos de donde vengo. También aquí en Florida yo soy lo que llaman un Qualified Supervisor para el estado, o sea, soy un supervisor del estado. Entonces yo superviso estudiantes o a terapeutas que están empezando su carrera, que están tratando de sacar su licencia y que tienen que completar un currículum. Yo soy el que superviso y asesoro que hayan cumplido ese currículum. Entonces eso es más o menos cómo es mi trabajo aquí en la Florida. Maravilloso. Roby, gracias por estar con nosotros. No, encantado. Voy a tratar de hacerte las preguntas más específicas para que todos podamos entender Sí, con la mayor claridad todo. ¿Cuál es esta gran diferencia entre lo que es sexo biológico, identidad de género y en sí orientación sexual? ok, entonces empecemos con lo más fácil. Sexo biológico, el cuerpo en el que naces, con los órganos y las características con las que naces. Básicamente tu cuerpo. Eso es la biología. La orientación sexual se refiere a tu atracción. Entonces, ¿qué te gusta a ti? Si eres hombre y te gustan las mujeres, eres heterosexual. Si eres mujer, pero te gustan las mujeres, eres lesbiana. Si eres hombre y te gustan los hombres, eres homosexual. Si te gustan personas de cualquiera de los dos sexos, eres bisexual, porque te gustan los hombres y te gustan las mujeres. Si eres una persona que te gusta de todo, o sea, y no estás pensando mucho en eso, podríamos decir que eres pansexual. Si eres una persona sin atracción sexual, eres asexual. Puedes todavía Sin tener atracción. una atracción afectiva, puedes sentir afecto por una persona, pero si no tienes atracción sexual, eres asexual. Entonces eso es orientación sexual. De ahí identidad de género es qué eres tú, qué es lo que te sientes. Es básicamente lo que tu mente dice. Tienes el cuerpo físico, pero tu mente dice yo soy hombre, yo soy mujer. Ujú, ¿Ya? Hay personas incluso que se ujú, consideran no binarias, o sea que no se sienten totalmente hombres ni mujeres. Hay gente que tiene género fluido,
que hay días que se sienten más femeninos y hay días que se sienten más masculinos. Pero es el cómo te sientes. Ojo, muy diferente al que te atrae. Entonces, Sí. vamos por partes. Cuerpo, atracción, mente, identidad. Aparte de eso hay expresión. La expresión es cómo te presentas al mundo. Hay gente que se presenta de una manera, digamos, si nos ceñimos a los estándares sociales, por ejemplo, en este momento yo llevo puesto un saco, una camisa. Si me pusiera una corbata, pues diríamos que es una expresión socialmente muy masculina. Pero si quisiera presentarme con una blusa, eso ya sería otro tipo de expresión. Es cómo me expreso, cómo me presento, que no necesariamente dice algo automáticamente sobre mi identidad de género o mi orientación sexual. Ujú. Simplemente de cómo me expreso. Entonces, resumiendo una vez más, porque esto es lo que va a guiar la conversación: biología, el cuerpo, el sexo Ujú. biológico, eh, orientación sexual, la atracción, qué me gusta, identidad de género, cómo me siento, expresión, cómo me presento. Entendido. Espero que esto haya ayudado a desenredar un poco la Completamente. bola de lana. ¿Qué Sí, es sí, esto? sí, Ajá. sí, empezamos bien, empezamos bien. Ahora, una persona transgénero. Ajá. Una persona transgénero es una persona y regresemos a lo básico, sexo biológico y mente, identidad de género no coinciden. Entonces, una persona transgénero, por ejemplo, puede ser una persona que nació en un cuerpo masculino, pero su identidad de género es femenina. Entonces, si te lo quiero poner en términos simplísimos, esta sería una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. O Ok. podría ser Ujú. un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Pero si Sí. quisiéramos hacer este ejercicio por el momento piensa levantarte una mañana tú, Caro, y despertarte con un cuerpo masculino. ¿Qué es lo que te pasa? El rato que ves abajo y te metes a la ducha, ¿qué es esto? Claro. Imagínate todas las emociones, sensaciones y conflictos que vas a experimentar. Entonces, ser una persona transgénero es algo muy difícil. Las características, digamos, también de una persona transgénero es justamente, primero, es el conflicto entre el sexo biológico y la identidad de género. Y obviamente, Ujú. dependiendo qué tan fuerte sea el estrés que viene ese conflicto, puede que venga un fuerte deseo por, número uno, ser tratado como una persona del género al que uno se siente. Entonces, si me vea como hombre, si yo me consideraría mujer, quisiera que me trataran como mujer. Y mucha gente también busca cambiarse de sexo. Busca cambiar su sexo biológico lo más posible para reducir esta brecha, para reducir este estrés. Y este estrés es lo que llamamos en psicología disforia de género. La disforia de género se refiere al estrés, a la ansiedad, a la depresión que causa el conflicto de la diferencia entre el cuerpo biológico y la identidad de género. Y espero que esto te haya aclarado un poco. Muchas gracias No, por la no, sí. explicación. Un par de preguntas sobre identidad de Ujú. género y sobre también orientación sexual para clarificarnos más aún el tema. Ya. ¿A qué edad una persona, Robbie, suele darse cuenta de su identidad de género? Es longitudinaria, o sea, desde la niñez. Mira, lo que pasa es que como tú no eres criado con el concepto de transgénero, puede que no te des cuenta totalmente, pero tú ya naces con tu identidad de género. La naturaleza actúa sola, entonces, tanto tu identidad de género como tu orientación sexual, ambas tú naces con eso. La naturaleza actúa sola. De ahí el medio ambiente puede jugar ciertos roles Ujú. en cómo eso se desarrolla o se presenta, pero tú naces de esa manera. O sea, tú ya conoces tu orientación sexual y, más concreto, tu pregunta, tu identidad de género desde el comienzo. Entonces, Ujú. un chico puede ser diagnosticado con disforia de género desde la niñez.
desde la misma niñez puede ser diagnosticado con disforia de género y si llega a la adolescencia, a la pubertad, puede sufrir mucho porque en la pubertad hay unos cambios físicos excepcionales, muy importantes en el desarrollo. Entonces ahí es donde más se sufre. De hecho, muchos de los chicos y adolescentes que tienen disforia de género, que son transgénero, tienen mayor tendencia a lastimarse a sí mismos o a hacerse Terrible. daño por, sobre todo ya en la adolescencia, cuando muchos cambios en el cuerpo se vuelven mucho más reales de los que son en la niñez. En la niñez, no digo que el género no es importante, pero no se vuelve tan fundamental como ya cuando uno empieza su camino hacia la adultez. Así es. Entonces, no sé si tienes a este punto preguntas sobre Sí, sí, sí. cómo No, se procede con justamente esto, pero esto ya. ocasiona muchísimas dudas, Ujú, sobre todo para las personas que no estamos, ujú, que no somos conscientes con el término, ¿no? ya. Y qué es lo que provoca desconocimiento, empiezas a juzgar, Ajá. por ejemplo, hay muchas personas que piensan que es una moda, No. ¿no? Que no, que el niño no es que es así, el niño está copiando, algo pasó. Sí, y sabes que puede ser una moda, pero no es el adulto el que decide eso, porque el adulto no sabe. El adulto no tiene los instrumentos para saber si esto es una moda o esta persona tiene disforia de género, ¿ya? Para diagnosticar disforia de género, yo normalmente solo lo hago con adultos. Hay personas con más experiencia pediátrica. Yo soy una persona que trabaja fundamentalmente con adultos, pero hay personas eh, que son pediátricas que pueden diagnosticarla con niños. Yo prefiero tener más historia sobre la persona antes de pasar ese diagnóstico. Esa es la primera situación, pero mira, si tu niño quiere o tu niña quiere vestirse de una manera diferente, acuérdate que hablábamos de expresión, ¿no? Si quiere expresarse de Ujú. manera diferente y eso le ayuda a sentirse mejor, déjalo ahí. No, no tienes que apurarte. Si siente más estrés, ahí tal vez puede que se necesite hacer más evaluaciones y más consideración de lo que es tratamiento. Entonces, lo primero que quiero empezar es, esto no se trata de modas, esto no se trata de política, esto no es sociológico, esto es médico y clínico. Justamente para cubrir que no es una situación del TikTok, no es una situación de las redes sociales. Disforia de género es un diagnóstico que fue creado o definido por años de investigación de parte de la Asociación Psiquiátrica en Estados Unidos. Entonces, esto es ciencia, ¿no? Es un diagnóstico guiado por la ciencia. ¿Por qué es un diagnóstico importante? Porque un diagnóstico guía lo que es tratamiento. Como te decía, mucha gente con disforia de género siente una necesidad de cambiar sus características sexuales. Bueno, vamos por partes. Algunos simplemente expresarse diferente ya les puede ayudar. Pero otros que tienen un estrés, una disforia mucho más aguda, puede que quieran y necesiten, palabra clave, no solo que uno quiere, sino quieran ejercitar su autonomía para cambiar Sí. sus características sexuales. Entonces, ¿cómo se hace esto? Mediante tratamientos hormonales y cirugías. Muy importante. Estos tratamientos hormonales, en muchos casos, muchos de los cambios son irreversibles y las cirugías totalmente son irreversibles. Entonces, uno no puede equivocarse con el diagnóstico. El diagnóstico tiene Claro. que ser preciso porque si no se puede cometer un error gravísimo. Pero con un diagnóstico preciso, con una evaluación precisa y respetando la autonomía, porque la persona puede que no quiera usar hormonas. Solo porque seas diagnosticado con disforia de género no quiere decir que tienes que ir a buscar hormonas y cirugías o tienes que buscar todas las cirugías. Cada cual reduce su estrés de la forma y en la medida que crea necesario, que sus necesidades emocionales lo determinen. Si tú tienes disforia de género desde niño, ya estás sufriendo.
Ese es el problema. Entonces sí hay personas, sí hay especialistas que recomiendan una transición médica desde una temprana edad. El problema es, como muchos de estos tratamientos son irreversibles, yo como especialista no diagnostico, o si diagnostico no necesariamente recomiendo estos tratamientos. Pero no quiere decir que no sean recomendables, sino que no presenta mucho margen de error. Por eso yo prefiero trabajar con adultos. Entonces, entendamos la transición por un momento. Hay la transición médica. De ahí la transición social. La transición social es donde de pronto te cambias de tu nombre. Yo solía ser Erika, pero Erika no es el nombre que me representa. Ahora me llamo Gustavo. Y tengo que ir a mi lugar de trabajo y decir, miren, a partir de ahora voy a ser Gustavo y por favor usen los pronombres masculinos. Él, trátenme como él. Y obviamente, pues, después está la transición cultural. Ya como Gustavo, pues voy a tener que aprenderme o voy a buscar cómo desenvolverme en el mundo de los hombres, tomando en cuenta que Gustavo, cuando era Erika, siempre fue Gustavo, pero fue criado como Erika. Entonces fue criado a que se ponga vestidos. Fue criado a hacer roles femeninos. Entonces, la transición cultural es aprender roles masculinos o que socialmente los consideramos masculinos. Mm. Y esa es la transición cultural. Y ponte a pensar, por ejemplo, Gustavo puede que sea una persona de 1,50 de estatura. Nació mujer, una mujer de 1,50 de estatura. Le va a costar trabajo conseguir ropa a su talla. Asimismo, Guillermo, que ahora se llama Josefina, mide 1,88, 1,90 estatura. Le va a costar trabajo buscar ropa y accesorios que se encajen. Aparte de eso, imagínate lo que es ir a estas tiendas, ir a, como llaman en Ecuador, el mall, el centro comercial, que te vean de una forma y estés en esa sección comprando ropa de lo que la persona piensa que es el género opuesto, pero de hecho está comprando ropa para su género. Entonces sí, la transición puede ser un proceso muy complejo, muy complicado, muy doloroso a veces. De nuevo, solo para resumir, la disforia de género se refiere al estrés que causa el conflicto entre el cuerpo y la mente. Y la manera de tratar ese estrés es a través de la transición. Digamos, tratar de Sí. vivir como la persona del sexo y digamos, vivir de acuerdo a tu género, en lugar de vivir en un género en el que no perteneces. Aquí está la única situación. Yo aquí en el estado de la Florida está prohibido recomendar la transición a menores de edad. Eso sí es algo que hay que tomar en cuenta. En el estado en el que yo trabajo, yo no, aparte que yo no tendría la inclinación porque no tengo una formación pediátrica, no trabajo con niños, igual la ley no lo permite aquí en Florida. La persona tiene que ser adulta, pero eso es más un tema relacionado más a ley que a ciencia. Ujú. Ya, más a temas sociales que a temas científicos o a temas clínicos. Comprendido. Ujú. Ya para ir cerrando sobre identidad de género, ¿Ya? Robbie, ¿podrías explicarnos cuál es la diferencia entre términos como, por ejemplo, travesti, transgénero y transexual? Transexual era el antiguo término, eh, pero como ya he explicado, como el tema es más, o el problema es más de género, la disforia es de género, es el tema de que el género no coincide con el sexo, ya no se usa transexual, sino se usa género, ¿ya? Y las personas transgénero prefieren, por lo menos aquí en Estados Unidos, prefieren el término transgénero que transexual. Podrías usarlo clínicamente, podrías usarlo todavía clínicamente, pero ese aspecto de la comunidad ya no le gusta ese término y bueno, yo lo respeto, ¿no? Sí, sí, por eso te pregunto, porque hay veces en que Ujú. uno sin querer ofender dices cosas que tal vez por no enterarte. Sí, si quieres ser respetuoso, usa la palabra, por lo menos aquí en Estados Unidos usa la palabra transgender, transgénero.
si se trata de eso. Transvesti es una persona simplemente que le gusta vestirse como alguien del género opuesto. Eso es todo. No tiene necesariamente, mira, yo puedo sentirme hombre y puedo ser gay, bisexual, no importa. Un transvesti es alguien que simplemente encuentra gusto en vestirse como alguien del género opuesto. Eso es todo. Entonces, un hombre que le gusta vestirse como mujer, pero no por eso deja de sentirse hombre y eso tampoco afecta necesariamente su orientación sexual. Puede ser heterosexual, puede sentirse hombre, puede ser de género masculino, pero si le encuentra algún gusto en vestirse como mujer, pues lo hará. Claro. Ahora, sobre la orientación sexual, sí me gustaría que nos expliques igualmente un par de cosas. ¿La orientación sexual es algo con lo que se nace o se desarrolla con el tiempo? Esta es una pregunta bastante polémica también. Sí, no, no debería ser tan polémica porque vamos a regresar a lo mismo que te dije sobre el género. La naturaleza actúa más allá del medio ambiente. El medio ambiente la orienta, pero la naturaleza actúa. O sea, todo indica de que con la orientación sexual también se nace. Por eso vamos a hablar por un segundo de tratamiento. ¿Ya? Tratamiento para orientación sexual. Por favor, no hay tratamiento. Y que esto quede bien claro. No se trata. Se respeta. Porque si incluso hablamos de mis clientes transgénero, yo respeto su autonomía. Yo no les digo tienes que transicionar. Ellos lo deciden. Pero cuando se trata de orientación sexual, la orientación sexual no la puedes cambiar. Ese es el tema, no la puedes cambiar. Puede que tú la cambies, pero por tu propio desarrollo. Porque la sexualidad en general está bastante subestudiada porque siempre ha sido un tema tabú. Pero Kingsley, que es una de las personas que más ha investigado sobre orientación sexual, lo explica más como un espectro que como una categoría. Tú sabes, nosotros decimos heterosexual, homosexual, bisexual, asexual más como una manera, lo hacemos categórico en cajitas para explicarlo. Sí. Pero en realidad es más vale como un espectro. Entonces la gran mayoría de las personas en esta curvatura son heterosexuales y lo van a hacer. Y que no te quepa duda, la gran mayoría de personas son heterosexuales. Puede que hayan algunas que sean un poquito más heterosexuales que otras. Eso es todo. Y por eso hay gente que de pronto puede que le guste algo en un punto de su vida y después le guste algo un poquito diferente a otro punto de su vida. Pero eso es un desarrollo que se tiene que dar de forma orgánica, sin intervención. Entonces, aquí en el sur de Estados Unidos todavía existen centros de terapia de conversión. En Latinoamérica existen centros de terapia de conversión, pero eso es terrible porque la mayoría... ¿Qué es la terapia de conversión? Perdón, porque creo que tengo que explicar esto. Sí, Es sí, por favor. ¿qué sería una terapia de conversión? Cuando el padre de familia o incluso el adulto que es gay dice, pero yo ya no quiero ser gay, yo esto es un pecado o esto está mal, lo que sea la motivación, se va y estas personas le ofrecen, nosotros te vamos a hacer heterosexual. Eso, ¿Existe eso? existen esos centros de conversión. Estoy seguro que existen en Latinoamérica, no estoy 100% seguro. Existen en algunos lugares aquí en Estados Unidos. Las terapias de conversión normalmente no funcionan. No solo que no cambian la sexualidad de la persona, sino que incrementan incrementan los sentimientos de culpa, incrementan para la persona el sentirse inadecuado, especialmente como no trabaja, después piensan, pero ¿cuál es el problema conmigo? Que esto no trabajó, que esto no funcionó. Y sí, también las personas que pasan por terapia de conversión tienen mayor tendencia a herirse a sí mismas. Tienen un riesgo más alto de herirse a sí mismas, de cometer suicidio. Entonces, sí, no, respeta la orientación sexual y deja que sea. No, eso no se trata. Es peligrosísimo. Eso no se fuerza, eso no se trata, o sea, eso se Solo se navega, se explora y mira, si tú tienes algún tema moral que te parece mal, tu orientación sexual, navégalo y pues busca cómo navegar tus valores, pues que en la realidad
Una cosa es sociedad, otra cosa es ciencia. La ciencia dice que lo mejor es respetar la orientación sexual y dejarla ser. Y dejar que tenga su propio curso y Completamente, su propio desarrollo. Pero bueno, completamente de espero que esto acuerdo, también Robbie. Ahora, clarifique. ¿puede una persona, Robbie, cambiar su orientación sexual a lo largo de su vida? Es decir, hay algunas personas que descubren su orientación más tarde que otras, por ejemplo. Sí, sí, porque verás, como te decía, es un espectro. No es, o sea, no es categórico, sino que puede que haya gente que a lo largo de su desarrollo y a lo largo de su exploración y a lo largo de nuevo, aquí es donde el ambiente puede generar alguna influencia, o sea, el empuje de no tienes que estar con una persona del sexo opuesto, tiene que gustarte una persona del sexo opuesto y de pronto eso hace que tal vez esa parte de uno puede estar apagada y después se da cuenta, "Ah, no, no, sí, sí me gusta". Puede que haya personas que tal vez no se sientan muy seguras con alguien del sexo opuesto y por eso de pronto exploran con alguien de su mismo sexo, pero en algún punto cuando ya se sientan más seguras, se dan cuenta que de pronto sí les gusta la persona del sexo opuesto. Entonces, pueden haber muchos factores ambientales porque todo apunta a que la sexualidad es algo que, mira, la mayoría de nosotros la vamos a experimentar de forma categórica. Eso es lo que quiero que ser muy claro. La mayoría de las personas son heterosexuales y la mayoría de las personas lo van a experimentar de forma categórica, pero hay quienes lo van a experimentar más dentro de lo que es un espectro, algo fluido, algo que Ujú. cambia a lo largo del proceso, a lo largo de la vida. Ya nos habías hablado un poco sobre la disforia ¿Sí? de género. Ahora, ser transgénero, por ejemplo, ¿significaría automáticamente tener disforia de género? Bueno, es que más bien ser transgénero es la identidad, disforia de género es el diagnóstico. Eso es todo. Disforia de género es simplemente el diagnóstico. Ahora, una persona que es transgénero va a tener un cierto grado de disforia de género. Porque para mí es imposible pensar, bueno, pero para mí tú puedes preguntarle a una persona transgénero. Pero recuerda, la disforia se refiere al estrés que causa la incongruencia. Para mí es muy difícil pensar que una persona que pasa por incongruencia entre su sexo biológico y su identidad de género no va a tener estrés. Entonces, no habría disforia si hubiera ausencia de estrés, pero para mí la idea de la ausencia de estrés es muy difícil. E incluso te voy a ser honesto, cuando las personas transicionan, cuando llevan a cabo Ujú. su transición, sea médica, sea solamente a veces social, como te iba explicando, sí, reduce mucho la disforia, pero nunca la llega a reducir del todo. Incluso si ya conoces a esa persona por su género mucho tiempo, se viste y se expresa de acuerdo a su género, se comporta de acuerdo a su género, todos sus documentos de identidad coinciden con su género, eh, entra a la farmacia y nadie se confunde, nadie hace preguntas. Incluso esa persona siempre siente un cierto grado de inseguridad navegando el mundo. Incluso cuando el mundo tal vez no pone mucha atención, no le importa, no se da cuenta, o si se da cuenta no le importa igual, esa persona igual va a tener muchas inseguridades porque hay que entender que ha habido mucha discriminación. Completamente, sí. Y, y la discriminación no es un componente directo, no es un componente dentro de este debate de naturaleza versus ambiente. Sí, pues la discriminación es el aspecto ambiental que incrementa o agudiza la disforia de género. Entonces, Tiene sentido. dentro de lo posible parte, y esto ya no depende de la persona, o sea, una persona transgénero parte de su vida es cómo navegar lo que llaman transfobia, que es básicamente pues la discriminación, el odio hacia la persona transgénero. La homofobia es la discriminación o el odio hacia la persona que puede ser de otra orientación sexual que no sea heterosexual. Diferente. Sí, diferente. Entonces,
La discriminación es un alto factor ambiental que crea mucho estrés en estas personas. Pero un poquito regresando, sí, pues si eres transgénero, pues obviamente vas a experimentar disforia de una forma u otra. Claro, mira, el problema que aquí tú estás presentando es, por ejemplo, yo estoy en este podcast y mi objetivo, o sea, yo entiendo, tú me invitaste aquí para educar, ¿no? Sobre el tema. Pero el punto es, ni tú ni yo podemos forzar a alguien a ser educado. Ese es el punto, ¿entiendes? Ni tú ni yo podemos forzar a alguien a ser educado. Existe un emisor. Yo lo que estoy aquí es emitiendo lo que conozco y lo que mi experiencia dicta, pero el receptor todavía puede hacer con esta información lo que quiera. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, si yo diría es, por favor, eh, dentro de lo posible y de lo razonable, y lo razonable y lo posible varía de caso en caso, si tienen un miembro de familia que es LGBT, no lo discriminen, no le pidan que cambien porque no pueden hacer eso, más bien apóyenlo y más bien respáldenlo y permitan que se siente incluido. No tienes que estar de acuerdo en lo político, no tienes que estar de acuerdo con ellos, no tienes que estar de acuerdo en todo, pero simplemente acepta de que ellos son así, que ellos no eligen ser así y que además una persona, mira, ninguna persona por ser transgénero o por ser homosexual, lesbiana, bisexual, están violando lo que se llama el contrato social. No, no Más, te están afectando, no te para están, nada. no están haciéndote daño, no está, o sea, ellos viviendo su vida es viviendo su vida y tú vive la tuya, ¿no? Sinceramente, seas heterosexual o homosexual, si tú no estás de acuerdo que dos personas de un mismo sexo se casen, tú no te cases con alguien de tu mismo sexo, pero deja al resto de las personas vivir porque no te están haciendo daño, no están irrumpiendo en tus libertades, entonces trata de no irrumpir en la libertad de ellos. Eso sería, digamos, lo que yo podría decir, pero cada cual puede hacer con lo que yo dije en este podcast lo que quiera, es la situación. Yo estoy aquí para educar, pero la voluntad de ser educado, pues es del otro lado aquí. Recibida o no. Sí, sí, y sí, mira, o sea, respetamos disenso de opinión, puedes estar en desacuerdo conmigo, pero la gente puede estar en desacuerdo conmigo, pero yo lo que sí quisiera decir en respuesta es, la ciencia está a favor de lo que yo he presentado en este podcast. Lo que yo comparto en este podcast está respaldado por la ciencia. Ujú. Es lo que sí podría decir. O sea, puedes estar en desacuerdo conmigo, pero yo te estoy presentando hechos y no es mi opinión personal, sino que es el cuerpo de conocimientos que se ha construido a lo largo de los años. Completamente de acuerdo, Robbie. Y como tú dices, aparte de respetar Ujú. la ciencia, que bien lo has mencionado, también es el respeto por la humanidad en Ujú, sí. sí. Ujú. Ahora te quería pedir, Robbie, ¿qué mensaje final podrías dejarles a quienes no tienen a nadie tal vez cercano en la comunidad, pero sí quieren entender y respetar mejor la diversidad? Que inevitablemente en un punto u otro van a interactuar con la diversidad. Y a veces lo sabrán o no lo sabrán porque tú en realidad tú no sabes lo que es la otra persona. Y ponte a pensar que la palabra diversidad es muy amplia. O sea, tú puede que sepas o no sepas cuál es la religión de la otra persona, cuál es la posición política de la otra persona. eh, no conoces cuál es la historia de la otra persona. Entonces, podemos hablar de diversidad, pero tal vez lo que podríamos hablar es de respeto y de libertad, sobre todo, autonomía. ¿Y a qué me refiero con libertad? Libertad es simplemente el acto de ejercitar tus derechos respetando los derechos del otro. Eso es todo.
Entonces, si vas a interactuar con la diversidad, pues si ellos no están irrumpiendo en tu libertad, no irrumpas en la libertad de ellos. No tienes que estar de acuerdo, en desacuerdo con ellos, sino que todos podemos vivir en respeto y libertad. Es perfectamente plausible, así que no hay por qué preocuparse tanto el asunto. Eso sería, digamos, el mensaje de la comunidad en general, pero si alguien sí tiene un miembro en su familia que puedas pertenecer a esta diversidad, pues educarse, número uno, porque entre mejor te educas, mejor puedes, mejor puedes Actuar. tratarlos, mejor puedes actuarlos, tus acciones van a ser más coherentes. Y para educarse hay que ir a las fuentes correctas. Las fuentes correctas no son las redes sociales. Las fuentes correctas son la ciencia, los libros sobre psicología, psiquiatría, endocrinología. Ahí es donde están las respuestas, no en la posición de un político sobre este tema, o en la posición, lo digo con respeto, de un líder religioso sobre este tema, sino en la posición de una persona que ha estudiado todos estos años estos fenómenos y los entiende. O sea, educarse a través de los medios correctos nos va a permitir actuar de una manera más coherente con los miembros de nuestra familia y de nuestra comunidad en general. Maravilloso, Bueno, Robbie. Gracias por traer tanta claridad a este tema tan importante, ¿no? bueno, Esto no solo es para quien tiene a alguien cercano en la comunidad, es para todos, porque incluso sin vivirlo de cerca, entenderlo te ayuda a abrir más la mente y ver el mundo pues con más humanidad. no, claro, seguro. Gracias, Robbie. No, gracias a ti, gracias por tu invitación. Mucha suerte en tus futuros proyectos. Gracias, Robbie. Espero que no sea la última vez que podamos seguir teniendo más conversaciones tan importantes como esta. No, encantado, estoy disponible cuando gustes y bueno, gusto compartir Gracias, este momento Robbie. contigo. Gracias a ti. Chao, Chao, chao. chao.